Hola, reciban todos un cordial saludo y de paso darles la bienvenida a este webinario donde estaremos hablando de algunas herramientas de la industria 4.0 y su aplicación en la nueva realidad empresarial. Este es el contenido. Vamos a establecer unos objetivos. Arrancaremos con una introducción breve sobre la industria 4.0 y luego profundizaremos en algunas herramientas de esta industria en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Y para finalizar, algunas referencias importantes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Me he planteado tres objetivos inicialmente con esta presentación, con este webinario. Para mí es muy importante que conozcamos algunas herramientas que trae la industria 4.0 para la vida cotidiana. Importante entender también cómo estas herramientas pueden impactar positivamente en nuestras vidas y un tercer objetivo donde estaremos conociendo algunas recomendaciones para la industria al momento de la implementación de las herramientas o tecnologías de la industria 4.0. Demos inicio entonces. ¿Qué herramientas trae la tecnología de la industria 4.0 para ayudarme en la vida cotidiana? Y entiéndase la vida cotidiana, tanto la vida personal como la vida laboral. ¿Será que todos podemos hacer uso de estas herramientas? ¿Son peligrosas? Son estas algunas de las preguntas a las cuales también les estaremos dando respuesta. Y empecemos entonces entendiendo qué es la industria 4.0. Realmente en una sola diapositiva, en un solo slide, es muy difícil condensar lo que la industria 4.0 representa, pero he querido traer como unos puntos muy importantes en los cuales me he basado también para construir este webinario. Y podemos entender que eh, la industria 4.0 también es llamada o también es conocida como la cuarta revolución industrial. Aquí quiero también mencionar que la escuela de negocios tiene una maestría dedicada netamente a la industria 4.0. Por eso les decía que no es fácil condensar en una diapositiva lo que esta es. En esta maestría se tocan o se profundizan algunos de estos temas que menciono y muchos otros más. Importante para entender esto. Podemos saber o podemos entender que el concepto de industria 4.0 surge en Alemania alrededor del año 2011 y este surge para hacer referencia a una política económica gubernamental basada en las estrategias de altas tecnologías, caracterizadas ¿por qué? Por la automatización de procesos, la digitalización de estos y el uso de las tecnologías de la electrónica y de la información, todo esto aplicado a la manufactura. Yo les mencionaba que la industria 4.0 también se conoce como la cuarta revolución industrial. Y también me parece importante que definamos ese concepto. Este concepto de revolución industrial lo podemos entender como un proceso de profundas transformaciones, pero no solo a nivel industrial, sino también a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural y a nivel tecnológico. Entonces es muy importante ese concepto porque muchas veces las revoluciones industriales las tenemos asociadas solamente a avances que aplican a la industria y realmente esto impacta los otros ámbitos que acabo de mencionar. Si nosotros recordamos, hacemos un breve recorderis de lo que han sido las anteriores revoluciones industriales, por ejemplo, creo que fue en la tercera que se descubrieron los antibióticos, entre otras cosas.
Imagínense el impacto que eso tiene sobre la salud de las personas. Entonces uno cree que solamente impacta la industria, pero la verdad es que también esto impacta nuestra vida. Eh, Algunos conceptos importantes de la industria 4.0 los podemos ver aquí como el Internet de las cosas. Y este describe una red de objetos, que son los que denominamos comúnmente como cosas, que llevan incorporados, entre otras cosas, sensores, software y tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas. Todo esto a través del Internet. Estos dispositivos son supremamente importantes en la vida cotidiana hoy en día, no solo para nuestra vida laboral, sino también para nuestra vida personal. Estamos rodeados constantemente de dispositivos de este tipo. Estos dispositivos, por ejemplo, en la industria, son aquellos que me están capturando, por ejemplo, información de algún proceso productivo en tiempo real y están llevando esa información a algún lugar, normalmente una base de datos o algún espacio pues donde se almacena esta información. Y todo esto para ser usado luego por el Big Data, que ya lo veremos. También la robótica hace parte de la industria 4.0. Y básicamente podemos entender la robótica como aquellas máquinas que son capaces de desarrollar tareas que normalmente desempeña el ser humano. Aquí yo diría que no son solo máquinas, sino también softwares. Yo puedo tener softwares en este momento y lo veremos ahora, por ejemplo, para el área de recursos humanos, softwares que automatizan tareas, ¿cierto? Sin necesidad de ser un robot propiamente dicho, con forma humanoide o como un brazo robótico manipulador. Tenemos también el Big Data. El Big Data se refiere a los análisis de grandes volúmenes de datos con el propósito de brindar información relevante. Este es uno de mis temas preferidos porque esto permite a que en todos los niveles, en la empresa, por ejemplo, o inclusive en los mismos hogares, yo pueda tener información relevante que me permite tomar decisiones oportunas y muy acertadas. Ahorita estaremos profundizando un poquitico más al respecto. Otro concepto importante es el concepto de las Smart Industries. Y básicamente se refiere a aquellas fábricas que están en la capacidad de predecir, planear, controlar y producir lo que genera mayor valor a la cadena de funcionamiento. Una definición muy bonita, pero básicamente lo que quiere decir es que todas estas nuevas enfoques de la industria van encaminados a poder yo realizar predicciones, poder realizar planeaciones y poder de esta manera tener mucho más control de lo que se está produciendo con altas calidades, menores tiempos o mejores eficiencias. Y por último, y lo dejé de último porque me parece que es uno de los conceptos más importantes de la industria 4.0 y es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene varios niveles, ¿cierto? Desde la menos inteligente hasta la más inteligente. Y esto para mí es como la sombrilla de la industria 4.0 porque abarca muchos de los conceptos que acabamos de mencionar. Pero básicamente esta es una de las características principales porque la inteligencia artificial es lo que está diferenciando y lo que permite, por ejemplo, en las Smart Industries, tener esas capacidades de planear, predecir acertadamente. Pero ¿por qué me debe interesar? ¿Por qué estas herramientas son importantes para mí? Bueno, pues porque hay muchas de estas herramientas, como ya lo he venido mencionando, que se aplican al campo de la industria y no estamos exentos en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana también. Y vemos cómo tenemos algunas herramientas en el campo laboral que están enfocadas a los análisis de datos, eso genera mucho valor, a la automatización de procesos y a todo lo que tiene que ver con energía. Y tenemos también en el campo personal, vemos cómo hay muchas herramientas que impactan en el campo de la salud, del transporte, de los cultivos,
energía. Ya estaremos viendo y profundizando un poco más al respecto. Empecemos con el campo personal, en la vida personal. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas que tenemos hoy en día al alcance de nuestra mano? Los avances de la industria 4.0 en el sector de la salud son una realidad y cada vez más hacen parte de nuestra vida cotidiana. Desde una manilla o reloj inteligente se pueden monitorear variables físicas como la frecuencia cardíaca y la presión. De igual manera, estos dispositivos miden nuestra calidad de sueño y están recopilando información en todo momento. Estos son dispositivos IoT, por ejemplo, dispositivos que yo tengo en mis manos, que tengo en un brazo y que están capturando información relevante de mi estado de salud. Podemos ver cómo estas manillas pueden monitorear mis frecuencias cardíacas, mi presión arterial, me miden inclusive hasta el estado del sueño, cuál es el momento donde tengo el sueño más profundo, etcétera, etcétera. Y todo esto en últimas es ¿para qué? Para brindarnos como esa información relevante para nosotros poder tomar decisiones. Pero entonces tenemos otro ejemplo de cómo las herramientas de la cuarta revolución industrial han impactado en nuestras vidas y es el uso, por ejemplo, de esos dispositivos que están midiendo el nivel de azúcar o insulina en el cuerpo y todo esto en línea, sin necesidad de recurrir a los métodos tradicionales, donde se debían pinchar los dedos 6 o 7 veces durante el día para conocer esos estados puntuales de los niveles de azúcar en la sangre. Estos dispositivos almacenan información en tiempo real y permiten evidenciar los niveles de azúcar o insulina o lo que se esté midiendo a través del tiempo y de cómo va evolucionando el día de la persona que lo está usando. Entonces, mire, aquí pasa uno de estar 6 o 7 veces al día pinchándose los diferentes dedos para saber cómo está su estado puntual en ese momento de los niveles de azúcar, a tener un dispositivo que está conectado a nuestro brazo como el que vemos ahí, que nos está transmitiendo información a un dispositivo móvil, por ejemplo, o a un dispositivo pues inalámbrico. Y yo puedo estar mirando y viendo cómo va evolucionando mis niveles, ¿cierto? En línea. Todo esto aplicado al campo de la salud. Y esto va en línea, algunas fuentes, ¿cierto? De médicos, especialistas, endocrinólogos, indican que el futuro de la medicina, bajo la influencia de la tecnología actual, está en la individualización del paciente. Lo que quiere decir que la medicina o los medicamentos van a ser cada vez más ajustados a las reales necesidades del paciente. Claro, si yo tengo, digamos, si yo conozco el estado real del paciente en línea, en el momento, puedo tener mediciones constantes de los signos vitales y de otras variables críticas, pues los tratamientos van a estar más adecuados, más ajustados para las reales necesidades del paciente. La tecnología permite que las personas puedan tener un diagnóstico mucho más preciso de lo que está aconteciendo realmente en el cuerpo y esto beneficia enormemente a los doctores y médicos porque les permite saber con un alto grado de exactitud lo que está pasando con su paciente y el tratamiento y los medicamentos a seguir. Otro ejemplo en el campo de la salud pueden ser las imágenes diagnósticas, como por ejemplo los rayos X u otras similares. Imaginémonos por un momento un dependiente médico que tiene que revisar ciertos números de radiografías u otro tipo pues, de estas imágenes diagnósticas. Y si nosotros tuviéramos una inteligencia artificial que nos ayudara con un preprocesamiento de estas imágenes diagnósticas e identifique posibles diagnósticos, valga la redundancia, pues los esfuerzos como especialista o pues doctor se van a enfocar en aquellos pacientes pues que tienen algún tipo de patología y pues podríamos usar la recomendación que ha encontrado una inteligencia artificial. Estas inteligencias artificiales normalmente son alimentadas por miles o millones de estas imágenes diagnósticas que le sirven como cerebro, que
que le dan como la información previa y que ella usa, esa inteligencia artificial usará para comparar con las nuevas imágenes diagnósticas que le lleguen. Obviamente esas imágenes con las que se ha cargado previamente la inteligencia artificial, pues son imágenes que se les conoce el diagnóstico con certeza y va a permitir que esta inteligencia artificial haga un diagnóstico preciso. Y ojo que yo hablo de un preprocesamiento, yo no estoy hablando de que la inteligencia artificial sea la que vaya a dar el diagnóstico final. Ese preprocesamiento va a poder alertar a los médicos de algo que pronto ante el ojo humano no se esté viendo y una inteligencia artificial sí pueda detectar esto. Y esto se puede llevar inclusive al campo de los dispositivos móviles. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, o podernos tomar una foto en alguna mancha que tengamos en la piel, algún de estas manchas que tenemos lunares que se conocen en Latinoamérica, y si nosotros mediante una inteligencia artificial o alguna aplicación que yo tome una foto y me pueda decir, oye, esa mancha es preocupante, consulta a un médico o no te preocupes, es una mancha normal de la edad, qué sé yo. No te va a dar un diagnóstico y no por ningún momento va a reemplazar lo que el especialista debería diagnosticar, pero sí es una ayuda bastante importante. Vemos también que no solo en el sector de la salud, sino también en el hogar. El hogar también es uno de los ámbitos que se han visto influenciados por la industria 4.0. Podemos ver cómo hoy en día los asistentes de voz como Alexa, Google o Siri nos ayudan con tareas cotidianas, nos dan información de lo que está pasando y nos ayudan a automatizar ciertas labores en conjunto con los dispositivos IoT. Se puede decir que estos dispositivos, estos asistentes de voz son en sí dispositivos IoT. Los dispositivos IoT son indispensables en estos momentos porque en muchos hogares permiten monitorear consumos eléctricos, permiten controlar la intensidad de las luces del ambiente, permiten establecer horarios de encendido y apagado, permiten optimizar el consumo eléctrico al interior de los hogares. Estos dispositivos se han vuelto indispensables en muchos hogares porque ayudan a automatizar labores. Yo puedo, antes de llegar a mi hogar, que pedirle a un dispositivo, un asistente de voz que encienda la calefacción a determinado momento, de tal forma que cuando yo llegue al hogar ya esté ambientado, calefacción o aire acondicionado, lo que se necesite. Eso es supremamente poderoso y supremamente importante en muchos hogares. También vemos cómo la realidad aumentada y la impresión 3D las vemos cómo se utilizan cada vez más al interior de nuestros hogares y también en la industria, donde se pueden imprimir, por ejemplo, piezas para equipos o maquinarias, hasta prótesis se pueden imprimir. Las posibilidades son infinitas. En este tema de la impresión 3D y relacionado con el hogar, también hay una impresora 3D que lo que imprime son casas. O sea, es una impresora que no utiliza algún material plástico como las impresoras 3D hogareñas, pero es una que utiliza algún tipo de concreto, cemento especial para poder construir la casa. Las posibilidades son infinitas para el uso de la impresión 3D. Yo tuve la oportunidad de visitar alguna vez una empresa, una multinacional, que aparte de sus productos de consumo masivo, tenían una empresa o una fábrica destinada a hacer algunas máquinas. Y desde ese entonces, desde el 2011, antes ya estaban utilizando la impresión 3D para algunas piezas que eran muy delicadas, por ejemplo, para el diseño de pañaleras, para la operación de las pañaleras. Entonces eran piezas que se hacían con precisiones muy altas y de materiales pues también muy particulares y todo esto se hacía a través de la impresión 3D. Y también la realidad aumentada. La realidad aumentada también es otro de los legados de la industria 4.0, el famoso metaverso y sus predecesores, y los videojuegos también que usan las gafas de realidad virtual, etcétera.
Es tan importante esto del metaverso que el mismo Facebook y todas sus compañías filiales pues, se cambiaron el nombre. Ya si ustedes ven, es Meta. Facebook cambió su nombre por Meta. Y hay algunas empresas ya muy famosas que venden, por ejemplo, sus textiles, sus ropas, sus prendas de vestir, las venden en NFTs, que los NFTs son Non-Fungible Tokens, ¿cierto? Que esto básicamente se creó para proteger la propiedad intelectual de las personas que crean contenido digital, básicamente, entre otras, pues una definición muy rápida. Y tú compras ese NFT, tú eres el dueño de ese NFT, y a la vez que en el metaverso de ese fabricante tú vas a poder usar esa prenda de vestir, pues en muchas de estas también te llega la prenda físicamente a tu casa. Entonces no estás comprando solo un NFT, sino que estás comprando también artículos físicos que te llegan a tu hogar. Pasamos ahora a la industria. Y aquí me voy a detener un poco. Me gusta mucho esta, esta diapositiva. Esta diapositiva es de abril de este año. Es una, es como los pilares en los que la industria 4.0 agrega valor a la industria. Esto es una información extraída de McKinsey, es una consultora muy grande que viene ya desde hace algunos años involucrada en diferentes actividades. Pero básicamente, esta diapositiva de McKinsey habla cómo la industria 4.0 puede cómo desbloquear el valor significativo a través de las múltiples áreas de una red de empresa o de una empresa, ¿cierto? Entonces hablan de cuatro pilares. Uno es el Data, Computational Power and Connectivity, donde está el blockchain, el cloud technology, el IoT, el Internet of Things, y los sensores, que esto hace parte de lo que también venimos hablando. Eh, Básicamente lo que yo necesito definir es, bueno, voy a capturar información de ciertos procesos, ¿dónde voy a guardar esa información? Entonces, todo lo que es captura de información, podemos decir que el Internet de las cosas y los sensores me ayudan con eso. ¿Dónde la voy a almacenar? Tal vez el Cloud Technology nos dice cómo almacenaremos eso y tal vez el blockchain nos dirá de qué forma, ¿cierto? Entonces, todo esto se va relacionando y vamos viendo importancia de cómo puede agregar valor y ya vamos a ver algunos números. También hablan del Human Machine Interaction, donde hablan de la realidad aumentada, la realidad virtual aumentada. Vemos que también habla del Robotics and Automation, todo lo que es robots colaborativos y vehículos autómatas guiados. Y todo lo que yo les decía ahora también del Robotic Process Automation, chatbots, ¿cierto? El Robotic Process Automation se conoce también como RPAs. Esas RPAs pues son algunos robots que se programan normalmente en computadores o algunos otros dispositivos y que hacen tareas que normalmente hacen las personas en el día a día. Y los chatbots, esto se ha vuelto súper común hoy en día. Los chatbots que son inteligencias artificiales, muchas veces no tan inteligentes, si lo queremos ver de esa manera, pero que la verdad es que hoy en día se ha vuelto algo supremamente importante para las empresas. Es tal el grado de estos chatbots que muchas veces uno como ser humano no se da cuenta que está interactuando con una máquina. Por otro lado, también otro de los pilares es el Analytics and Intelligence, que es donde tiene que ver todo el Automation of Knowledge Work y todo lo que es Big Data, Advanced Analytics and Artificial Intelligence, que también hace parte de lo que hemos venido hablando. Todo lo que tiene que ver con la automatización. Es importante automatizar procesos y muchas veces nos sentimos tentados a pensar en automatización de procesos como solamente los procesos industriales. Y realmente es que podemos automatizar también muchos procesos administrativos e inclusive al interior de nuestros mismos hogares. Big Data y el Advanced Analytics a mí es una de las cosas que más me apasiona, como ya lo mencionaba, supremamente importante porque yo puedo tener muchos datos que solos no dicen nada, pero que cuando yo utilizo herramientas del Business Intelligence, del Big Data,
yo voy a poder darle sentido a esa información y poder agregarle valor. Y por último, otro de los grupos es el Advanced Production Methods, que son todos esos métodos avanzados de producción donde hablan de la manufactura aditiva, que incluye la impresión 3D, y también hablan de las energías renovables. Cada vez más se hace importante cómo yo poder tener energía sin impactar el medio ambiente, cómo tengo yo energía limpia. Y obviamente los métodos de manufactura inteligente que hablábamos ahora también se vuelven importantes. Todo esto me empieza a generar a mí valor o me va a agregar valor a las empresas. Y miremos estos números que están abajo, que son números que a mí particularmente me generan mucho optimismo y me impresionan porque son números que son bastante altos. Por ejemplo, hablan en una reducción entre el 15 y el 20% del costo del inventory holding. Esto es genial. Esto va conectado con todas esas herramientas que estábamos hablando allá arriba, porque esto nos va a permitir a nosotros como empresa tener una reducción en este rubro que muchas veces es muy alto. Muchas veces las empresas están llenas de inventario y tener ese inventario es costoso en muchas ocasiones. Entonces, tener una reducción entre el 15 y el 20%, porque ya vamos a ver que está relacionado con otro indicador aquí que es con el forecast. Si yo tengo una reducción de eso, voy a poder empezar a justificar el por qué las herramientas de la industria 4.0 realmente impactan de manera positiva a las industrias. Tenemos entre un 15 y un 30% en el incremento de la productividad laboral. Entre el 15 y el 30%. Eso es un valor supremamente alto. Nosotros, al tener un incremento en la productividad, simplemente por tener tecnologías que ayuden a que esto se dé, también es un indicador que sorprende y que yo creo que ayuda mucho a justificar el porqué de una inversión en tecnología de la industria 4.0. Miren este otro indicador es también, yo empecé en mantenimiento en esta empresa multinacional que les mencioné hace un momento. Esa empresa hacía, entre otras cosas, pañales, papel de baño, papel higiénico. Y yo nunca me imaginé que para hacer este tipo de papel se necesitaran dos edificios de 4 o 5 pisos, máquinas grandísimas de este mismo tamaño, de 3, 4 pisos. eh, y esta máquina, por ejemplo, era la que jalaba, aquí se dice jalaba, es que arrastra todos los gastos y los costos de la compañía. Una hora de esa máquina parada por algún tema técnico representaba no solamente dinero perdido por la venta, porque esa máquina estaba sobrevendida, si trabajaba las 24 horas, lo que sacara se vendía. No solamente se tenía el costo de la hora parada de esa máquina, se veía por la venta perdida, sino también se veía por los costos que esta misma implicaba, por la energía que jalaba, por una cantidad de cosas. Entonces, tener entre un 30 y un 50% de reducción en los tiempos de máquina parada, eso es un indicador supremamente importante para el área de mantenimiento. El área de mantenimiento es una de las áreas que más impacta positivamente el tema de las herramientas de la industria 4.0. Miren este otro indicador, este les decía, 85% de mejora en la efectividad del forecasting, de las predicciones. Un 85% de mejora en las predicciones, en el accuracy, qué tan, eh, qué tan preciso son los forecasts. Todas las empresas grandes normalmente tienen áreas, por ejemplo, de finanzas. Estas áreas de finanzas hacen sus forecasts de ventas, hacen sus forecasts
de gastos, de inversiones, etcétera, etcétera, distribuidas en el tiempo. Y estas herramientas de la industria 4.0 van a permitir que esos forecasts, que básicamente son predicciones o son presupuestos que nosotros vamos generando para cumplir, pues hace que sean mucho más eh, realistas, ¿sí? Que le peguen a lo que realmente se necesita. Eso es otro indicador supremamente importante. Y otro que tenemos ahí es que entre el 10 y el 20% de una mejora en el costo de la calidad. Cada vez más las empresas van orientando sus políticas y van dándole cada vez más importancia al tema de calidad. Por eso los costos, normalmente los productos, en muchas ocasiones son altos porque toda la calidad que hay involucrada atrás del producto hacen que estos costos sean altos, por ende el costo se transfiere normalmente al costo del producto. Pero si nosotros podemos mostrar entre un 10 y un 20% de mejora en el costo de la calidad, esto también es un indicador muy atractivo y que va a hacer que, digamos, yo venda la idea más fácil de lo que puedo yo aportar con la industria 4.0. Se ha generado mucha expectativa en torno a la industria 4.0 en los últimos años, creando conciencia sobre el tema en muchas empresas y contribuyendo significativamente al rejuvenecimiento de la antigua industria. O sea, lo que es cierto es que el, las industrias cada vez más están adoptando y aquellas industrias que en su momento fueron muy buenas, pero que se están dejando quedar en estas herramientas de la industria 4.0, pues tienen que ir adoptando para poder que vayan a la par y no pierdan esas buenas prácticas. Bueno, la cuarta revolución industrial trae muchas herramientas, pero me quiero enfocar más o menos en estas dos. Son, digamos, las que yo veo que más se les puede sacar partido al interior de la industria. Y sabemos que este es quizá el sector que más se ve beneficiado, sin duda, de una revolución industrial. La mayoría de las herramientas que trae consigo dicha revolución es aprovechada por el sector de la industria con el ánimo de qué? De optimizar, de reducir, de reutilizar. Y en últimas, pues de tener ahorros de costo, ¿cierto? Uno de los principales propósitos de todas las industrias es maximizar los rendimientos y reducir sus gastos. Eso en teoría es muy simple, pero hay procesos industriales o productivos que son muy complejos y que necesitan de herramientas que permitan identificar, por ejemplo, cuellos de botella o lugares donde el performance o la productividad es baja, que también permitan reducir la interacción humana. La interacción humana está muy ligada al error, sobre todo cuando son trabajos repetitivos y agotadores. También que permitan automatizar procesos repetitivos. También que utilicen la información disponible, que por cierto es demasiada, y que permita a la alta gerencia tomar decisiones acertadas en el tiempo justo, en el momento que es. Eso es, eso es muy importante que lo tengamos presente. Y estas dos herramientas van enfocadas, o estos dos grupos de herramientas van enfocadas a eso. Tenemos por un lado entonces la automatización de procesos, donde al interior de una organización en el mundo moderno debería ser una prioridad para todas ellas, debido a que la automatización de procesos permite identificar aquellos puntos donde se hacen trabajos repetitivos que puedan causar fallos humanos y de esta manera cambiar su ejecutor por algún tipo de tecnología que permita hacer el trabajo en menor tiempo y con altos niveles de efectividad y de eficiencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en el área de recursos humanos. Imaginémonos un analista de selección, ¿cierto? Que tiene que revisar cientos y cientos de hojas de vida o currículums al día, que vienen en diferentes formatos, muchas veces en diferentes tipos de archivos.
Y al realizar esta labor durante todo el día, pues es posible que en algún momento de cansancio pase por alto algunos detalles importantes de candidatos que se adecúen para las vacantes que se están solicitando. Si nosotros tuviéramos una inteligencia artificial o una RPA, se puede optimizar este proceso o se puede automatizar mediante un robot que no necesariamente es un equipo de forma humanoide, sino que puede ser un computador. Eh, Nosotros, aparte de esto, si nosotros tenemos una RPA, por ejemplo, que haga esta labor, que tome los correos que llegan al correo corporativo y los ingrese a una base de datos o a una tabla de Excel, lo que sea, de forma estandarizada, y que yo pueda luego usar esa información con con otro nivel. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo a un analista le quito esa carga de analizar hojas de vida o currículums todo el día y más bien lo pongo a que ese analista haga otro tipo de labores que agreguen más valor al negocio, que simplemente estar transcribiendo de un computador a otro una hoja de vida o un currículum. Entonces, este proceso va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo y vamos a poder enfocar digamos, al analista en este caso a que haga labores que aporten más valor. Y obviamente habrá momentos donde digamos, se necesita de la agilidad y la perspicacia humana para hacer ciertos trabajos y tendremos esas limitaciones, ¿cierto? Pero hay que pensar cómo al interior de las empresas automatizamos procesos. Y repito, no solamente aquellos procesos productivos, sino también aquellos procesos administrativos. Todos los procesos que tenemos al interior de las organizaciones son susceptibles a ser automatizados y por ende mejorados. Otro ejemplo de estos, de la automatización de procesos, se pueden encontrar en los sistemas ciberfísicos, que básicamente son aquellos sistemas que permiten hacer labores que normalmente hace una o varias personas, pero de una manera más eficiente automatizada. Y tenemos varios sistemas que representan esto, como los brazos robóticos manipuladores, que al interior de empresas de manufactura automovilística hacen la labor de pintura de los vehículos o de los chasis, etcétera, ¿cierto? Hay varias cosas que pueden hacer estos brazos robóticos manipuladores. Y en las industrias que han adoptado a un nivel muy alto las tecnologías de la industria 4.0, pues estas se encuentran en un nivel de automatización muy alto. O sea, digamos que muchas empiezan por ahí y solo dejan las labores que no pueden hacer los demás sistemas a los humanos, pero lo que sí es una realidad es que muchas de estas son cada vez menores. Y entonces ahí es donde vienen ciertas preguntas. Ahí viene esta primera pregunta, donde procesos más automatizados es igual a pérdida de puestos de trabajo para las personas. Esta es una de las preguntas que a menudo se hacen las personas y es uno de los principales miedos que se tiene al momento de realizar un proceso de transformación digital al interior de una organización. Eh, es porque las personas piensan que se van a quedar sin trabajo y a mi manera de ver personal y teniendo como base la experiencia que me ha tocado vivir, yo digo que los puestos de trabajo evolucionan. En alguna compañía también que tuve la oportunidad de trabajar, íbamos a instalar unos sistemas que eran unos brazos robóticos manipuladores que hacían el empaque de unas cajas. Esto normalmente era realizado por personas, donde una caja llevaba 8, 24, 92 paqueticos, ¿cierto? Depende digamos, de la referencia que se estuviera produciendo. Y esto a menudo era muchos problemas porque los conteos se hacían manuales. Cuando eran conteos muy altos, pues faltaba uno o dos paquetes o se iban de más. Entonces, lo que la empresa decidió fue automatizar esto. Y con la automatización hay unos beneficios evidentes, pero entonces una de las preocupaciones de las personas era que se iban a quedar sin trabajo. Y realmente lo que vimos ahí es que no es que se hayan quedado sin trabajo,
Lo que pasó fue que tuvieron que evolucionar los puestos de trabajo que ellos tenían. Entonces, esos nuevos equipos, esos nuevos brazos robóticos manipuladores, pues necesitarán quien los programe, necesitarán también quien les haga mantenimiento y se necesitará también quien los opere. Entonces, mire que un equipo de esto trae casi que 3 puestos de trabajo. ¿Sí? Donde uno es el programador, otro es el que le hace mantenimiento y el otro es el operador. Entonces, ¿qué tocó o qué se empezó a hacer? Estas personas que trabajan en el área de empaque manual se empezaron a capacitar y en algunos casos se fueron a capacitar al extranjero donde recibían entrenamiento en alguna otra planta de esta misma empresa multinacional que tenía ya esos procesos funcionando y recibían esos entrenos. Entonces, yo digo que hay que evolucionar también conforme a la tecnología va evolucionando. Bueno, y el Big Data, ya para ir finalizando, el Big Data es una realidad que la industria moderna cuenta con millones de terabytes de información provenientes de diferentes fuentes. El problema es que esos volúmenes de datos no son analizados adecuadamente. Entonces, aquí es donde entran las herramientas de la industria 4.0, el Big Data. La información analizada con herramientas de grandes volúmenes de datos permite interrelacionar toda la información que provienen a menudo de diferentes fuentes y dar conclusiones mucho más acertadas de lo que se está buscando. Es por eso que en la actualidad de las carreras más demandadas es las relacionadas con la ciencia de datos. Hoy en día es muy común escuchar términos como yo soy el científico de datos de esta empresa, yo soy el ingeniero de datos de esta otra. ¿Ya? Todo eso ha surgido de las necesidades que provee el Big Data. Porque es que es muy fácil tener información. Vemos que los IoT están capturando información todo el día. Todos los dispositivos que hemos visto están capturando información y se están guardando normalmente en bases de datos. Pero esa información ahí sola no me dice nada. Entonces, el Big Data, de las cosas que uno puede llegar a hacer con el Big Data es tomar toda la información de la empresa, interrelacionarla y sacar dashboards o cuadros de control de diferentes niveles que permitan a cada nivel gerencial, por ejemplo, desde un jefe de área, un técnico de mantenimiento hasta la alta gerencia, poder mirar cómo están sus procesos, cómo está la planta, cómo está el negocio y inclusive mirar forecast, predicciones que las mismas inteligencias artificiales pueden hacer con el Big Data. Uno puede hacer predicciones de ventas, por ejemplo, implementando algunas herramientas y teniendo como base el Big Data. Entonces, y un ejemplo sencillo de esto es una información de ventas de una compañía cervecera. Yo tengo una compañía cervecera y tiene su información de ventas, qué día se vendió, cuántos productos y de qué tipo se vendieron. Y yo por otro lado puedo tener la información del estado del tiempo, ¿cierto? Si yo analizo esa información por separado, pues listo, una me dice a mí cuáles fueron mis ventas a lo largo del tiempo y el otro me dice cuál ha sido la temperatura, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa si yo esas dos informaciones no las analizo por separado, sino que las integro? Y uno diría, pero ¿para qué integrar los datos del tiempo, de la temperatura? Eso no es relevante. Esto podría ser o no relevante dependiendo del negocio y ahí es donde se vuelven importantes y relevantes los científicos de datos porque empiezan a encontrar relaciones en datos que muchas veces están en diferentes fuentes con datos del negocio y sacan conclusiones. Entonces yo podría, por ejemplo, corroborar teorías y si yo digo, no, es que mi compañía cervecera vende cervezas en los días más calurosos, yo podría contrastar eso con el Big Data, interrelacionando toda la información y dándole sentido. Es un ejemplo tal vez muy básico, pero que nos abre como esa visión de lo que podríamos nosotros hacer con el Big Data. A lo que quiero llegar, y es que información en cantidad y en abundancia hay, pero esta información analizada sola no dice nada. Esta información analizada en conjunto, dándole sentido y definiendo ciertas reglas,
determinan comportamientos y patrones que se pueden aplicar. Bueno, algunas recomendaciones ya para terminar. Las industrias deberían centrarse en un número limitado de aplicaciones de la industria 4.0 en lugar de querer cubrir todo de una vez. Las empresas no deben tener miedo de usar soluciones tecnológicas para comenzar a implementar casos de uso de industria 4.0 mientras realizan inversiones buscando mejorar las tecnologías al interior de las compañías. Entonces, la primera me dice, no queramos abarcar todo, enfoquémonos en lo que necesitamos realmente, por ejemplo, una automatización de algún proceso, en lugar de querer cubrir todo. Lo segundo que dicen es, las empresas no tengan miedo, empiecen la implementación de la industria 4.0. La tercera se refiere a que se deben crear carteras de proveedores de tecnologías de terceros, ¿sí? Porque hay un cambio en el modelo de proveedor. Ya no vamos a tener un solo proveedor único, sino que vamos a tener un conjunto de proveedores. Para capturar el valor de la industria 4.0, las empresas deben establecer un equipo multifuncional que impulse la innovación basada en cultura abierta al cambio y la experimentación. No tengamos miedo a la innovación y a la experimentación, cultura abierta al cambio. Y por último, los fabricantes que no solo quieran cosechar recompensas inmediatas de la industria 4.0, sino también prepararse para futuras disrupciones del mercado, deben comenzar a experimentar con nuevos modelos de negocio. La mayoría de las ganancias rápidas de la industria 4.0 se encontrarán en la mejora de la eficacia operativa. Ya con esto termino la presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estas son algunas de las referencias que utilicé para realizar la presentación. Quiero finalizar también invitándolos a que se inscriban al máster de la industria 4.0 que tiene la Escuela de Negocios. Es un máster donde nosotros vamos a ver algunas de las cosas que aquí mencioné muy rápidamente, las vamos a ver con un nivel de profundidad mucho más amplio y vamos a poder aprovechar de una mejor manera todo lo que la industria 4.0 tiene para ofrecernos. Entonces tenemos unos minuticos de ronda de preguntas. Déjenme un momentico, ahora voy abriendo aquí el panel y ya vamos pasando a la ronda. Bueno. Bueno, dice, ¿cómo ve la aplicación a la industria 4.0 a la ciberseguridad y viceversa? Esto lo pregunta Judith Gutiérrez. Lo que es cierto es que yo no hablé de ciberseguridad aquí, porque como les mencionaba, es difícil traer todo lo que la industria 4.0 tiene para ofrecer y dejarlo pues como consolidado en una sola presentación. Pero la ciberseguridad también es algo que tiene que ver con la industria 4.0 y digamos que todos los esfuerzos o muchos de los esfuerzos también que se hace a todos los niveles están enfocados al tema de ciberseguridad. Siempre todas las mejoras que se ven están abocadas a mejorar el tema de la seguridad del ciberespacio, ¿cierto? Bueno, una guía para buscar información del impacto de la industria 4.0 en el campo de la producción agrícola. Gracias. Esto lo pregunta Jorge Orlando Ramírez. Jorge, hay muchas aplicaciones a la industria que tienen que ver con la industria 4.0. De hecho, se llama agricultura 4.0, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la industria agrícola. Y ya hay muchas herramientas. Por ejemplo, conozco de lo que estaba haciendo alguna universidad, creo que es el MIT, que estuvo haciendo hace algunos años unos robots que ellos trabajaban con unos drones y unos robots. Los robots iban por el piso y los drones por encima. Los drones estaban constantemente monitoreando las plantas o los cultivos desde el aire y estaban retroalimentando una inteligencia artificial.
y por el suelo iban unos robots con cámaras y con algunos brazos pequeños, ¿cierto? Y estos iban también monitoreando ciertas cosas y, por ejemplo, si el dron que estaba monitoreando desde el aire veía algún tipo de florecimiento de alguna planta que no era la que se había cultivado, pues este robotcito que va por el piso las eliminaba, las arrancaba de raíz. Y este robot también tenía otras funciones, que eran, por ejemplo, fumigar, también tenía de pronto, eh, regar, ¿sí? Y una muy importante era que hacía conteos de la producción de los árboles. Entonces, todos los días se hacía monitoreo de estos cultivos varias veces durante el día y se hacía conteo de la producción, se mira el estado de las hojas, o sea, estudios de esto, Jorge, hay muchos en la red. Puedes buscar como Agricultura 4.0 y te recomiendo algunos papers que han hecho algunas universidades referente a esto. Y yo creo que eso también responde la pregunta de César Elías acerca de cómo aplicarlo o si esta industria se debe aplicar en el sector agrícola para desarrollar su productividad. Complemento diciendo entonces que sí, es importante nosotros poder aplicar estas herramientas en la agricultura en aras de ser, digamos, más eco-friendly, digamos, ser más productivos y tener mediciones también constantes, porque recuerden que una de las cosas que permite la industria 4.0 es poder tener monitoreos constantes y en línea y poder ver, por ejemplo, si hay falta de humedad, si hay una alza en la temperatura. Eso también inclusive se aplica a los cultivos indoors. Hoy en día también es muy común ver que en todos los hogares alrededor del mundo hay cultivos indoors de todo tipo, cultivos, por ejemplo, de plantas, de algunas especies, cebollas, tomates, bueno, inclusive la industria del cannabis ha tenido un desarrollo grande alrededor de la inteligencia artificial, porque estos son, yo creo que los que más aprovechan, hacen mediciones de los caldos de cultivo o de los suelos, hacen mediciones de pH en línea, hacen mediciones de muchas cosas. Entonces, yo creo que eso responde también en parte de tu pregunta, César. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Creo que esa era la última. Bueno, yo creo que ahí ya le dimos respuesta a todas las preguntas. Voy entonces a ir dándole cierre. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, entonces, para irle dando cierre a esta, es muy importante que nosotros le vayamos dando la importancia a la industria 4.0. Hay algunas referencias bibliográficas que ya están empezando a hablar de industria 5.0. Para mí es muy prematuro todavía hablar de una industria 5.0, pero lo que sí es cierto es que la industria 4.0 ya es una realidad y hay que seguir eh, trabajando en aras de implementar estas herramientas para mejorar los procesos productivos, por ejemplo, al interior de las organizaciones y para mejorar también, por ejemplo, como los que les acabo de mostrar, la salud nuestra propia en nuestros hogares. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todos por su participación. Espero que esta presentación les dé esas herramientas y que les dé esa visión de lo que se puede hacer con las herramientas de la industria 4.0. Eh, Les agradezco entonces su participación. Tengan un feliz resto de día.